muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Tere. Para mí sabes que es un gran placer estar aquí, sobre todo porque es un espacio donde podemos hablar con mucha amplitud de temas que considero que son, y que consideramos tú también, que son verdaderamente importantes para nuestra realidad y para nuestro archipiélago, ¿no? Evidentemente, el territorio, el medio ambiente. Es que si no lo cuidamos, Jaime, ¿qué vamos a dejar? Es que el cemento no se come. Yo vengo absolutamente horrorizado y yo vengo con la impresión, y además te lo voy a decir así de claro, de que nuestros gobernantes le han declarado la guerra al medio ambiente. Sí, pero al de todos, porque después ellos viven normalmente en casas rodeadas de grandes jardines, grandes extensiones o con parajes que desde la ventana miras, ay, qué bonito el paisaje, pero a los demás nos acuartelan en edificios y nos alejan el disfrute natural lo más posible. Absolutamente. Ellos crean sus refugios donde simulan o quieren pretender que están en lugares naturales, pero a los demás, como dices tú, nos condenan. ¿Y cómo nos condenan? Pues, por ejemplo, intentando colarnos con calzador la construcción en suelo rústico. El decreto de excepción habitacional es un golpe total en la línea de flotación porque permite muchísimas cosas. Permiten, entre otras cosas, eliminar la evaluación de impacto ambiental, que siempre ha sido un gran enemigo para ellos, porque las evaluaciones a veces salen negativas y no se puede realizar un proyecto determinado, se lo quitan de un plumazo. Y qué decir de multitud de proyectos que con este gobierno pues están acelerando, están por arte de magia, por la intervención de los servicios jurídicos del gobierno de Canarias. De repente aparece un funcionario que firma donde dijo Diego, y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se quita de en medio y se le da la responsabilidad al ayuntamiento cuando antes pues era una responsabilidad de la comunidad autónoma. Y así vamos sumando, ¿no? Yo lo que me pregunto es cómo y quién le dice al Ayuntamiento de Adeje que hay que solicitar informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, porque parece que aquí circulan una serie de informaciones soterradas que llevan a que se cambie de criterio. Pero es que además, como dices bien, siempre se producen los cambios de criterio a favor de los mismos. Son intereses particulares, privados, económicos en el sector inmobiliario, los que siempre consiguen llevarse el gato al agua y no un pobre desgraciado que tiene un cuarto de aperos y le ponen una multa. Ese no es el que paga, aún incumpliendo y aún siendo conscientes de que esa persona es responsable y debe pagar. Curiosamente siempre esa persona se ve abocada a pagar, pero los grandes intereses inmobiliarios ven despejado completamente su camino y pueden llegar a hacer lo que quieren. Y si no, qué decir de lo que va a pasar hoy en La Tejita, donde va a haber una concentración para parar unas obras que también son ilegales, como así se ha demostrado por varios dictámenes, ¿no? Unas obras que se paran por el deslinde de costas y que leíamos, creo que ayer o antes de ayer, al propietario, jefe, decir que eso no iba con ellos. El deslinde de obras de costas no va con ellos, no les toca. Les toca pues a los desgraciados, como dices tú que ves. Sí, muy curioso, ¿verdad? Que un señor del grupo Viqueira, este grupo gallego que se dedica a estas obras, hay un deslinde en marcha. El Ministerio de Transición Ecológica ha dicho que la última palabra la tiene que tener el Tribunal Supremo sobre este deslinde y mientras tanto no se deberían reanudar las obras. Y ahí están las obras funcionando sin ningún problema, por eso va a haber una concentración hoy a las 2 frente a esas obras, y la verdad es que es absolutamente lamentable, ¿no? Es lamentable cómo no hay ningún tipo de respuesta ni por parte del ayuntamiento, ni por parte del Cabildo, ni por parte del Gobierno de Canarias, y ahí hay unos señores saltándose la norma a la torera. Hay un ministerio que ha dicho lo que tiene que decir, afortunadamente, como lo ha dicho también en el Hotel Riu de las Dunas de Corralejo. Pero aquí parece que las administraciones, su lenguaje es el del hormigón. Yo llamo a toda esta gente la gente del hormigón armado realmente, porque a veces parece que tienen la cara de cemento armado y eso es lo que tenemos, ¿no? Es incomprensible. Esta semana asistíamos que hay mucha gente que le dará igual, porque les da igual, porque mientras ellos estén en su casa y tengan una cuenta caudalosa, se sienten invencibles.
cuando llegara la pobreza, al otro lado de la pobreza, es un kiss, no hace falta nada. Es el grosor de un nylon de pescar, de que hoy estés bien, que mañana estés en la ruina y pasado estés viviendo dentro de un coche, si es que te queda el coche, porque a lo mejor hasta te lo embarga. Esta semana veíamos ese desalojo, es verdad, eran ocupas, personas que no tenían vivienda en propiedad, ni siquiera pagaban alquiler en Arona. Ahí no hay asesores jurídicos, ahí no hay abogados que defiendan a esas personas, ahí no hay nadie que se ocupe de ellos, llevan durmiendo en la calle. No hay nadie, nada. Pero después vemos cómo el gobierno, incluso los sindicatos, se movilizan por salvar un hotel, tú lo acabas de nombrar, ese hotel en Río, en Lanzarote, creo, siempre me confundo. En Fuerteventura, Fuerteventura. Las dunas de Corralejo. En las dunas de Corralejo, en Fuerteventura. Y esta mañana leo un titular: el viceconsejero de Servicios Jurídicos nombrado por Coalición Canaria allanó en 3 días el camino al proyecto Cuna del Alma. Y esto enlazo con lo primero. ¿Cómo es posible que haya familias en la calle? Porque nadie puede hacer nada, porque no se pueden ir ni siquiera a un abogado de oficio. Y hay un asesor que allana en 3 días, con pagado público, un interés privado. O 2, porque el del Río también es privado. Mira, Tere, y eso lo podemos enlazar también con lo que ha dicho el presidente Clavijo en el debate del Estado de la Nacionalidad, sí. Donde este hombre pues habla directamente de que hay obstáculos para que las empresas turísticas puedan realizar sus actuaciones por la legislación de ordenación del territorio y turística, y que por lo tanto hay que remover esos obstáculos y hay que cambiar las leyes para que esa gente pueda hacer lo que quiera. Yo creo que es tan escandaloso, fíjate, es tan escandaloso que hace poco en las redes sociales nuestras de la Fundación nosotros hacíamos una publicación donde le recordábamos al presidente Clavijo y a todos los altos cargos del gobierno de Canarias, incluido este responsable de los servicios jurídicos, que hay un artículo que parece que también nos olvidamos, el 3 o el 4 de la Ley de Cargos Públicos, que habla de que los cargos públicos tienen que orientar su actuación hacia el interés general. Esta gente no está orientando en absoluto su actuación al interés general, está promoviendo intereses privados. Y me parece muy grave que un portavoz del gobierno de Canarias, como es Alfonso Cabello, el otro diga que el gobierno de Canarias va a presentar un recurso o una cuestión de constitucionalidad o un conflicto de competencias con el Estado con respecto al Hotel Río, porque va a defender los intereses de la comunidad autónoma. No, señor Cabello, no, señor Clavijo, ustedes no defienden los intereses generales, están defendiendo intereses particulares de una empresa que se llama Riu Hoteles, y en el caso de Cuna del Alma está defendiendo los intereses de unos promotores privados belgas, y en el caso de La Tejita está defendiendo los intereses de un grupo que se llama Viqueira. Vamos a llamar las cosas por su nombre y no nos intenten engañar, no nos intenten tratar de idiotas y de estúpidos, porque la gente está suficientemente enfadada ya como para que encima nos intenten tratar como si fuéramos idiotas. Aquí hay una idea muy clara. Aquí, a pesar de que el presidente Clavijo hable de el modo canario de hacer política, que parece que es un modo de concordia y de tranquilidad, eso es entre los grupos políticos. Con la gente de Canarias, desde luego, esa no es la manera. Están tratando a la gente de una manera brutal, cruel. El abandono al que han sometido a esas personas que van a ser desalojadas es absolutamente tremendo. Se justifica o se instaura esa aporofobia institucional, y en el caso del medio ambiente se declara la guerra al medio ambiente de la manera más cruel, y estamos viendo, como dices bien, un acelere, digamos, un incremento de la presión sobre el territorio y de la aniquilación de nuestro medio ambiente. Si eso es el modo canario de hacer política, que venga Dios y lo vea, porque desde luego a nosotros nos parece que la ofensiva que ha lanzado este gobierno contra el medio ambiente es terrible, ¿no? Y de alguna manera la gente se va a movilizar. Estamos coordinados 14 grupos ecologistas y vamos a generar todo un calendario de movilizaciones, porque ya está bien. O sea, se habla de crisis social en Canarias, se habla de crisis económica, pero la crisis ambiental y a lo que están sometiendo al medio ambiente es que no tiene parangón, ¿no? Pero es que una cosa va unida a la otra, porque es verdad que, mira, por ejemplo, esto, Cuna del Alma, desconozco el proyecto de La Tejita si lo tiene. Lo hemos visto en las imágenes del Hotel Río en Fuerteventura. Todos tienen sus parajes privados, sus grandes jardines, sus pequeñas arboledas, hasta su trozo de playa privado, aunque eso esté prohibido, pues se supone que en la costa es de todo. Esa gente se va a salvar. Pero cuando destrocen todo lo que es la isla, todo el medio ambiente, ¿quién va a venir aquí?
a haber bloques, a haber pobreza, porque no nos van a aniquilar a nosotros, a saber, ¿no?, lo que harán con nosotros cuando no seamos... Ya la gente lo dice, ya la gente... Te digo porque, por ejemplo, Jaime, te interrumpo un minuto. Para mí no tiene ningún atractivo ir ahora mismo ni a los cristianos, ni a Deje, ni a las Américas. Yo para ver edificios y ver morralla, porque es lo que hay ahí de turismo, la mayor parte es morralla, no es un turismo selecto que uno diga, ay, pues voy a practicar inglés. Olvídate, pues la mayoría están borrachos, y lo digo claro, no lo vas a entender. A mí no me atrae para nada eso. A mí me atrae todavía un poco, a lo mejor, el puerto y la Orotava, todavía. Pero vamos a ver. Yo esta semana tenía la oportunidad de hablar con una pareja de ingleses que están aquí de vacaciones y eligieron un alojamiento cerca de la playa del Socorro. Y ellos mismos me hacían esa reflexión, como por casualidad habían elegido el norte de Tenerife y luego pues se habían dado cuenta de lo que era el sur por una breve y porque se habían dedicado a leer un poquito y se habían dado con un canto a los dientes cómo habían pasado de la posibilidad de tener unas vacaciones bastante patéticas y lamentables a tener unas vacaciones en un ambiente paisajístico interesante, ¿no? Y bonito, y donde todavía ve gente de aquí. Es que lo que estamos viviendo en Tenerife además es una expulsión en determinados territorios de la gente de aquí. Vamos a hablar claro, esto no es una cuestión de xenofobia, es una cuestión de pura física. Aquí se ha puesto a disposición del sector turístico y de determinados inversores prácticamente toda la isla, y a la gente de aquí se le está expulsando, ¿no? El otro día también tenía oportunidad de preguntarle al presidente Clavijo, con una de estas preguntas que está haciendo un medio de comunicación a cargos públicos, sobre el tema de la ley de residencia. Y el presidente Clavijo pues falló de manera estrepitosa a lo que yo le preguntaba, porque decía que él desconocía que había territorios europeos que tenían excepcionalidades a la libre circulación. Es mentira. Hay territorios como las Islas Åland, que pertenecen a Suecia y con mayoría finlandesa, donde antes de entrar a la Comunidad Europea, Suecia, se hizo una excepción para que esa libre circulación en ese territorio archipelágico quedara suspendida, como tuvieron una excepción las Islas del Canal del Reino Unido cuando estaban en la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que aquí no hay valentía suficiente por parte de nuestros políticos de ir a hablar al gobierno de Madrid y al gobierno de Bruselas, y tengo que decir que es una tesis a la que también se abonan algunos medios de comunicación que dicen, no, pero es que si recibimos mucho dinero de Europa. Es que no es una cuestión de dinero, más dinero nos va a tener que dar Europa si nos siguen condenando a la pobreza y a la exclusión, cuando esto se puede arreglar de manera que haya un control poblacional. ¿Cómo controlamos eso? Pues negociando. Si la postura nuestra y de mucha gente no es una vía unilateral de suspender la libre circulación y salir a la calle y decir no van a venir más. No, nuestra postura es negociar, pero negociar requiere una voluntad política, requiere una valentía y un trabajo. Y en lugar de ir a Madrid a pedir más medios por los menores no acompañados que están viniendo, que es verdad que es una situación crítica, ¿por qué no hacer lo mismo tocando al gobierno de Madrid y tocando al gobierno de Bruselas por la cantidad de europeos que están estableciéndose en Canarias con gran poder adquisitivo, que están rompiendo totalmente la forma de vida de aquí en cuanto al coste de la vida, etcétera, etcétera, y nos están expulsando? No hay ningún complejo, hay que ir a Bruselas, hay que ir a Madrid para decir, señores, este modelo de libre circulación en un territorio de 1 millón de habitantes como es Tenerife, casi 1 millón Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, no funciona, porque nos están condenando a una pobreza cada vez mayor. Y la realidad es que los niveles de exclusión social en Canarias son enormes, altos niveles de paro, no hay acceso a la vivienda. Por cierto, recordar que hay 200.000 viviendas vacías en Canarias, sobre las que no se quiere hacer prácticamente nada, ni siquiera se quiere fomentar que entren en el mercado, y ahora lo que se quiere es hacer una especie de acuerdo con las constructoras para construir en cualquier sitio, incluso dedicar los locales comerciales a viviendas. Es cierto, sí. Cuando hay 200.000 viviendas vacías en Canarias que se podrían hacer gestiones para poner en marcha. Al final está claro que el modelo que se quiere consolidar aquí es un modelo tipo Singapur, donde crezcamos sin límite, y aquí donde dices tú bien, sálvese quien pueda. La gente que tiene recursos podrá acceder a más servicios, podrá tener un mejor medio ambiente, y los que no, evidentemente no van a poder. Uh-huh.
Seguimos con el medio ambiente y miramos al mar. Con todo esto que está pasando, yo recuerdo aquí la campaña antes de las elecciones, como le preguntaba, sobre todo a los que ocupan ahora puestos de relevancia en las instituciones, han hecho autocrítica de por qué se fueron a la oposición durante 4 años. Sí, la autocrítica. Yo creo que fue en otro sentido. Ahí está. El puerto de Granadilla, Jaime, ahí está perdido. Ahí está, yo no sé ni qué utilidad tiene cuando sale todo esto. Un montón de dinero y el destrozo que supuso para todo ese entorno. No sé si realmente ha creado tantos puestos de trabajo como dijeron, si hay riqueza en Granadilla, que yo creo que no, porque es una de las zonas más pobres también de la isla. Y seguimos viendo, hablando de millones de casos. Yo lo quiero enlazar en cierta manera con todo lo que estamos viviendo ahora de las mascarillas. Sí, efectivamente. Tiramos la mano a la cabeza y demás. Por ahí tú tenías algo que me apuntabas antes, que no es mérito mío, es mérito tuyo. Yo quiero que lo cuentes. Precisamente yo el otro día escucho que la Fiscalía Europea va a abrir abre procedimiento contra España por el caso Koldo, en concreto las derivadas de Baleares y de Canarias. Recordar que en Canarias hay un gasto de en torno a 12 millones de euros. Pero es que el puerto de Granadilla, que no funciona, vamos a hacer un paralelismo entre ambos casos. Mascarillas que no son FPP2, son mascarillas quirúrgicas, cuando se encargan FPP2, emergencia sanitaria, problemas muy graves, llegan las mascarillas, se pagan 12 millones de euros. Evidentemente está mal. Vamos a hacer un paralelismo con el puerto, por cierto, fondos europeos también. Vamos a hablar del puerto de Granadilla, fondos europeos, de momento se han gastado 362 millones, 12 millones mascarillas, 362 millones puerto. Se van a gastar presupuestados o previstos 457, todavía no se ha gastado todo. Y en un caso, las mascarillas no sirven, pero es que en el otro caso, en el puerto de Granadilla, el puerto no sirve. La Fiscalía Europea no va a actuar contra el puerto de Granadilla, cuando estamos hablando de una infraestructura que se nos va a quedar ahí, que nos la vamos a comer con papas, que ha provocado un daño ambiental tremendo y que también ha sido un enorme desfalco de dinero público. Nosotros alucinamos. Y cualquier persona que yo creo que esté en su sano juicio debería empezar a preguntarse estas cosas. ¿Por qué la Unión Europea actúa y la Fiscalía actúa cuando hay, en este caso, mascarilla, y no actúa de la misma manera cuando hay una infraestructura pagada con dinero de todos y también de la Unión Europea que no funciona, que está vacía? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues al final porque siempre priman los mismos intereses. Prima el tema de la construcción, prima el tema de desarrollar, prima el tema de ocupar suelo, y nosotros desde luego hacemos un llamamiento para que la responsabilidad de las personas que decidieron que se hiciera el puerto de Granadilla, que tengo que recordar que hasta vino un presidente del gobierno aquí a inaugurarlo, pues está ahí y se debería investigar por qué se crea un puerto con todos los informes en contra de los técnicos y se llega a hacer algo que nunca ha llegado a funcionar y que prácticamente no ha cubierto pues ni un 1%, ni un 0, algo por ciento de los puestos de trabajo prometidos. Y si ahí le seguimos dando hilo a la cometa, pues yo no sé, miramos a Valle Gran Rey, ese puerto también, que suponía la llegada de barcos, de coches en Valle Gran Rey, puerto de Tazacorte, en La Palma. El de Arinaga, que ahora, si será inútil ese puerto, que quieren destinarlo a que se deriven ahí las cayucos y las pateras para que no molesten el otro puerto. Fíjate, es que al final estamos mandando un mensaje equivocado a la ciudadanía y la impunidad con la que se está actuando por determinados intereses es increíble. Entonces, cuando después viene el presidente Clavijo, viene la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, a dar la razón a determinadas cuestiones, pero realmente da la razón con la boca pequeña y luego sigue favoreciendo intereses privados, particulares, y no cumpliendo con lo que dice la ley en cuanto a la defensa del interés general, es que no nos engañan. Y eso tenemos que decir que lleva, y lo voy a decir de manera clara para ver si de una vez por todas algunos políticos se enteran, a una desafección de la política, porque la gente está verdaderamente harta de ver cómo muchos partidos políticos, porque hay que recordar la etapa anterior también del Partido Socialista en el gobierno, cómo se alineó también con los intereses de Riu, etcétera, etcétera. La decesión de Podemos en el gobierno. Efectivamente, podemos hablar de un montón de partidos
que tenían que haber actuado de otra manera y que defendieron también intereses particulares, lo que están provocando es la desafección de la ciudadanía de la política. Y eso solo genera que los grupos más radicales, los grupos más antisistema, que probablemente acabarán haciendo lo mismo cuando estén en el gobierno, si es que alguna vez están. Algo tiene la moqueta esa que pisan, que se transforman. No puede ser, porque lo que va a colapsar es el propio sistema democrático. Entonces, esta crisis de valores que tenemos es una crisis social, y lo decías muy bien, está relacionado, es una crisis ambiental, es una crisis social, y o le ponen remedio de verdad y empiezan a actuar de manera mucho más equitativa y mucho más ecuánime, o la conflictividad social en Canarias y la conflictividad en la calle se va a disparar. Yo creo que tienen que escuchar, porque la gente está enfadada. El otro día irrumpían 2 activistas en el pleno del Cabildo, y la actitud de Rosa Dávila me pareció bastante penosa, porque tú no te puedes encastillar en yo soy el representante porque me has votado, y por eso yo hablo de todo y sé de todo, porque hay una parte de la ciudadanía considerable en Tenerife que no se siente representada en las instituciones. Y esas personas tienen derecho también a hablar, y tienen derecho a decir que este modelo no nos gusta. Es un modelo turístico obsoleto, caduco, basado en el consumo de territorio. Y luego lo de la cuestión de la emergencia hídrica es para echarse a llorar. O sea, ¿la emergencia hídrica para quién? Se está permitiendo, se ha permitido a los hoteles cuando la COVID. ¿Dónde fue toda el agua que no fue a los hoteles? En fin, los hoteles no consumían. Cuando quieren se enganchan a las desaladoras que van construyendo, cuando quieren se enganchan a la red. No sé, aquí hay una serie de preguntas que se tienen que hacer nuestros responsables políticos, y tenemos que, si se declara la emergencia hídrica, hay que cumplir la ley. Hay que dar ejemplo, ¿no? Y hay que dar ejemplo. Lo primero es el consumo. Un poquito más atrás estaría la agricultura, pero es que el final es el turismo. ¿Qué pasa con los llenados de las piscinas? ¿Qué pasa con ese fomento de... Los jardines. Las terrazas, que entrevistaba a una camarera de piso y me decía, no, a nosotros la orden es echa agua. Echa agua. ¿Qué se está haciendo con eso? Realmente es una declaración de emergencia hídrica. Por otra parte, ¿qué están haciendo las administraciones públicas para acabar con todos los fallos en las canalizaciones de agua, que a veces llegan a pérdidas de más del 50%? Hombre, no sé, si vas a declarar la emergencia hídrica y nos vas a pedir que consumamos menos agua, lo cual está bien, aplícate al cuento y aplica lo que dice la ley de agua, que hay que regular los usos de manera que la parte, digamos, más lúdica del sistema sea la que se tenga que restringir más, ¿no? Jaime, queda muchísimo por hablar, se pasa el tiempo rápido. Yo sé que a muchas personas no les gusta que hablemos esto, pero es necesario hablarlo por nosotros, por los que vienen y sobre todo por nuestras islas, ¿no? Si tanto la queremos, pues hay que cuidarla. Es nuestra responsabilidad, efectivamente. Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, muchas gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.